Muy buenos días a todos, todas, todes. Es un gusto para nosotros, la Coordinación para la Igualdad de Género, acompañarles y estar aquí participando en esta conferencia y en este congreso. Primer congreso, le decíamos al doctor Alejandro Fernández Varela, quien pues amablemente nos invita y que nosotros gustosamente decimos, sí, aquí estamos. Y bueno, este primer congreso de retos, prospectiva en la realidad postpandémica 2021, Universitario del Deporte y la Cultura Física. Y bueno, el día de hoy yo creo, y yo quería presentarme como les traemos un regalo, por decirlo así, o quise venir a dar mi conferencia magistral a tres voces, le llamamos nosotros. Y en efecto, pues me acompañan mis compañeros, mis colegas que también trabajan en la Coordinación para la Igualdad de Género, el doctor Víctor Anaya, que está junto a mí, y el doctor Beno de Keyser. Y un poco la idea también de invitarles es que ustedes vean que la Coordinación para la Igualdad de Género no es ese grupo solamente de mujeres. Quizás a veces pueden vernos hasta regañonas o marcando una línea como tiene que ser, y no es la idea. La Coordinación para la Igualdad de Género abarca las diversidades sexogenéricas y creo que esto es muy importante porque además nos compete a todas, a todos y a todas. Esa es la finalidad, por eso yo les digo, este es un regalo. Creo que va a ser una conferencia muy rica también de conversación con ustedes. Y bueno, pues me voy a dar a la tarea de leerles brevemente mi participación y sobre todo, pues dejarle la participación a mis colegas que el día de hoy nos acompañan. El día de hoy se conmemora los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos, y aquí hablamos de todas, todos, todes, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Asimismo, hoy concluyen los 16 días de activismo en contra de la violencia contra las mujeres que iniciaron el 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy se conjuntan dos elementos de gran importancia que, sumados a este primer Congreso Universitario del Deporte y Cultura Física, nos hacen reflexionar sobre si los derechos humanos de las mujeres son respetados y promovidos en el deporte y también sobre la violencia que viven las mujeres y otros grupos de la sociedad en el medio deportivo. Me permito traer a este foro las palabras de Lakshmi Puri, quien en 2012 fungía como directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, y señaló durante la quinta conferencia mundial del Comité Olímpico Internacional sobre las mujeres y el deporte, abro cita, los modos socialmente aceptados de lo que quiere decir ser un hombre o una mujer siguen teniendo un papel importante a la hora de determinar el acceso y los niveles de participación, tanto en los estadios como en las estructuras de la organización del deporte en sí. Esto refleja normas y estereotipos de género firmemente arraigados sobre la masculinidad y la feminidad. Las mujeres tienen que ser gentiles, afectuosas, y los hombres tienen que ser fuertes y sin emociones. El fútbol es para los hombres y la danza para las mujeres. Cierro cita. Los estereotipos, el patriarcado, la cultura machista, nos han determinado que sí y que no podemos hacer las mujeres y los hombres. Sin embargo, cada vez rompemos más con estas creencias. Estas son ideas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, con las que nos han educado a muchas de nosotras, pero así como se puede aprender algo, también se puede desaprender. Y eso es lo que estamos haciendo, deconstruyéndonos, viéndonos como iguales en dignidad y derechos libres para ejercer la profesión que decidamos y realizar las actividades que nos gusten. Hay una frase de la investigadora feminista Rita Segato que me gusta mucho y que quisiera compartir con ustedes. Elegir es siempre un acto de desobediencia. Me detengo en el verbo elegir, partiendo de lo que la elección tiene de voluntad, de la posibilidad de ejercer esa libertad, de decidir ante la esencia de una mirada oblicua, una mirada violeta, la mirada violeta del feminismo. Es una mirada elegida y por lo tanto es una mirada desobediente y transformadora. Significa que elegimos mirar, pensar, leer y escribir desde un lugar distinto al lugar del poder, del lugar hegemónico, del lugar androcéntrico o patriarcal, como ustedes quieran llamarlo. Elegimos vivir desde otro lugar.
Hoy tendremos la oportunidad de conversar con ustedes sobre un ámbito en el que las mujeres han desobedecido a los estereotipos de sus tiempos y de nuestros tiempos, a lo que la sociedad les dijo que podían o no podían hacer. Enfrentaron las limitaciones que les impusieron, los retos que enfrentaron y, ¿por qué no?, la violencia que vivieron por ser mujeres y ser consideradas con menor o nula capacidad para realizar algunos deportes. Como muestra, par de citas del conde Pierre de Coubertin, fundador del Comité Olímpico Internacional y conocido como el padre de los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Y dice: las mujeres solo tienen una labor en el deporte, coronar a los campeones o con guirnalda. Y una más: el deporte femenino no es práctico, ni interesante, ni estético, además es incorrecto. Eso lo dijo él. Hoy se impresionaría este conde al ver cómo las mujeres practican box o artes marciales mixtas, como lo hace nuestra campeona mundial Melissa Martínez, alumna de la Facultad de Química. Quiero aprovechar este foro para reconocer el trabajo que están haciendo nuestras deportistas, sin olvidar a los varones que están ganando medallas para nuestra universidad. Pero en este caso mi reconocimiento es para ellas, por el atrevimiento de posicionarse como desobedientes. Por ejemplo, en el Campeonato Nacional de la Lucha Universitaria, la rama femenil obtuvo 9 de las 13 medallas que se ganaron en el certamen. Felicito a Teresa Ávila Bautista, estudiante de la Facultad de Ciencias de esta casa de estudios, quien junto con Diego Baltazar subieron al podio en el Campeonato Nacional Universitario de Ajedrez 2021. Quiero asimismo hacer llegar mis felicitaciones al equipo femenil de flag football ganadoras de la medalla de plata en el Campeonato Nacional Universitario de Tochito 2021. Menciono también a la pugilista universitaria Araceli Nava, quien ha representado a México, así como a Claudia Angélica González y Carla López, dos mujeres que triunfan en el deporte adaptado de la UNAM, Claudia en el tiro con arco y Carla en el lanzamiento de jabalina, disco e impulso de bala. Sé que a muchas o a todas de estas mujeres ustedes las conocen, pero siempre es importante nombrarlas, porque solo haciéndolo se visibilizan y se hacen presentes. Dicen que lo que no se nombra no existe, y estas mujeres son más que dignas representantes de nuestra universidad. Por supuesto, sé que hay muchas más y que en el ámbito internacional hay grandes ejemplos de mujeres que abrieron brecha para que hoy nuestras jóvenes puedan ejercer sus derechos. A este respecto, solo algunos botones de muestra, como Charlotte Cooper, quien en 1900 fue la primera campeona olímpica de tenis. Ella competía con una falda larga. Alice Kochman, primera atleta afrodescendiente en conseguir un título olímpico en 1948. Catherine Suiter, primera corredora de un maratón, del maratón de Boston del 67, a quien el presidente del comité organizador intentó a empujones sacarla de la competencia mientras pasaba frente al camión de la prensa. Y así podemos seguir, como Serena Williams cuenta con 39 títulos de Grand Slam. Bueno, pues quisiera ahora darles la palabra al doctor Beno y luego al doctor Víctor para que pudiéramos continuar con esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tamara. Un honor estar aquí en este primer congreso. Nos llamaba la atención que fuera primer congreso, que no sea el último. Y a mí me toca ponerme los lentes del género para vernos del otro lado. Bueno, ¿qué pasa con los hombres? El género es un regalo que nos da el mundo de las mujeres, el feminismo, para empezar a revisar las cosas que hasta ahora consideramos que eran normales. Voy a quitar el cubrebocas. Pero que también nos sirve a los hombres para revisarnos. Nótese la proporción de hombres y mujeres en el auditorio. Eso refleja la desproporción de hombres y mujeres en el mundo del deporte. Podríamos estar en la Facultad de Ingeniería y habría más o menos una distribución semejante. Yo titulé, es el segundo tiempo, él se va a los tiempos extras o al tercer tercio, como estuvimos en los toros. El juego del hombre, pero con pregunta, el juego del hombre, eso yo crecí escuchando eso, ¿no? En torno al fútbol, el box, realmente es el tenis, la natación, la gimnasia, que se considera mucho más femenina, en donde empiezo a ver en mi proceso de crecimiento a las mujeres. Yo vengo de Jalapa, Veracruz, estoy
haciendo una estancia con la SIGU para co-construir el programa integral de trabajo con hombres como parte de la oferta de la SIGU. Trabajo normalmente en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y desde ahí he venido trabajando el tema de masculinidades relacionado con aspectos como la salud, la paternidad o la violencia. Entonces, avancemos. Durante prácticamente un año se estuvieron haciendo, durante el primer proceso de la pandemia, diagnósticos participativos con todas las autoridades de esta institución. Y salieron muchas frases, sobre todo de parte de los hombres que estaban a cargo de instancias, que estaban en paro, que estaban en huelga y que se encontraban sorprendidos teniendo que negociar con estas jóvenes que justamente estaban protestando toda una serie de situaciones de sexismo y distintas formas de violencia hacia ellas y la falta de medidas suficientes, no solo para sancionar, sino sobre todo para prevenir. Muchos decían, es que a mí me formaron hace 30 años, 40 años. Yo pasé por la Facultad de Medicina, bueno, estudié en la Facultad de Medicina, no pasé por ahí, del 70 al 76. Y estaba muy normalizado, ¿no? Nombrar a las compañeras doctorcitas, a los hombres nos tocaba nuestra cuota al ser rapados sistemáticamente y llamados perros a los de primer año. Algunos recordarán eso también es violencia, con la promesa de que después puedo ejercer esa violencia. Pues muchas de las autoridades, sobre todo masculinas, decían, es que yo me formé, yo soy ingeniero, soy arquitecto, soy biólogo y no me formaron para lidiar, para hacer una metáfora taurina, con ese tipo de situaciones. Estamos enfrentando algo para lo que no nos formaron, pero tienen razón. No podemos batearla, tenemos que escucharlas. Entender que no estamos entendiendo aún, que es una frase que han acuñado las jóvenes también. Los hombres que no entienden, que no entienden. Hay algunas mujeres que tampoco entienden, pero es sobre todo en el ámbito masculino. Entonces el género nos permite esta posibilidad de dar un paso hacia atrás, empezar a revisarnos también críticamente los hombres, problematizar lo que está normalizado y empezar a darnos cuenta también cuál es nuestro papel. La cultura de género es para nosotros y nosotras como el pez en el agua. Está en la forma en que vestimos, la forma en que nos comportamos, nos relacionamos, albureamos, lo que pasa en los vestidores, los comentarios a la prensa, ahorita que estamos en liguilla, nos vamos a morir en la cancha, no se ha muerto nadie. Pero ese discurso de morirse en la cancha, habría que revisarlo. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Nos vamos a divertir. Algunos árbitros dicen, ojalá, pero algunos entrenadores dicen, ojalá se diviertan los muchachos, sobre todo cuando la ven perdida y que aprendan. ¿Sí? Pero así es la cultura de género y el deporte es uno de los grandes vehículos de diferenciación y de discriminación entre hombres y mujeres, pero también a nivel racial, a nivel de edades, a nivel de la estructura física con la que cuenta. Y eso no está en los genes. Está a través de toda una serie de procesos formales, a veces muy explícitos, pero muchos procesos informales de la dinámica que se establece entre hombres y mujeres, pero también entre los propios hombres. Hemos dado varios talleres en este año y medio, más de año y medio ya, y una de los pasos que damos en los talleres es revisar y recordar los mandatos. Y les invito que ahora recuerden qué mandatos a los hombres recibimos acerca del ser hombre, qué mensajes me iban dando. Y hemos sistematizado lo que aparece en los talleres. Y no importa que estemos con abogados, con médicos, con ingenieros, los mandatos son asombrosamente similares, incluso en Jalapa. Vean la cantidad de mensajes que hay de cómo debemos de ser: fuerte, fornido, formal, ser cabrón, son las palabras que ellos utilizan. Debe resolver sus problemas, debe ser chingón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dense cuenta la cantidad de nos que aparecen ahí. No llora, no se deja, no es femenino, no es pendejo, no debe de chillar. Entonces hay una serie de nos que me ponen límites y una serie de presiones
para ser un verdadero hombre, como si hubiera un machímetro cultural en donde nos vamos midiendo. Y en el deporte, esto es un elemento importantísimo. El tema de la marca, el tema de los tiempos, el tema de siempre ser mejor que los otros, y que va afectando también otras esferas de la vida. Entonces, esto le llamamos socialización. Se normalizan todos estos mensajes y a las mujeres se les dan otro tipo de mensajes. Ya Tamara habló, son delicadas, son frágiles. Hay un video que lo han visto en donde le piden a personas, tira como niña, y tanto niños como niñas tiran como niña, y de repente se cuestionan, ¿no? Pero una niña, le aumentaron el volumen. Me alejo un poquito. Algo pasó ahí. Una niña puede ejercer el deporte. Vamos a separar. Ahí estás. Lo hemos visto. La forma en que están jugando fútbol las mujeres hoy en día, los mundiales, las Pumas y demás. Entonces, también los hombres debemos empezar a revisar críticamente esto. Esta imagen me la mandaron, es una imagen de 1954, de los campeones del barrio. Me gusta mucho porque muestra a hombres con diferentes playeras, diferentes edades, en el disfrute. Está sonando mucho, no molesta. En el disfrute del deporte. Y ahí está un chiquitito con babero. No hay mujeres, pero me remite al deporte como actividad física, como actividad lúdica de juego, de creación de vínculos. ¿Cuántos de nosotros y nosotras no generamos vínculos importantes a través del deporte? Y en las últimas décadas asistimos a una evolución del deporte hacia el espectáculo y hacia el negocio. Es un negocio millonario. El valor de las piernas de Maradona o las piernas de Messi, que valen más quizá que este edificio de posgrado, ¿verdad? O por lo menos el auditorio. Entonces asistimos a un reforzamiento de ciertas características masculinas. Vean aquí estos dos, Michael Phelps y Mayweather, mostrando este éxito masculino, al grado de que nadie se acuerda quién fue el segundo lugar, nadie recuerda quién llegó a la final. Eso no es importante, solo importa el campeón. Habría que cuestionar un poco esa visión, sobre todo en la formación de jóvenes. La máscara de la agresión, del estoicismo, de repente salpicada por figuras creativas, humorísticas. Y hay toda una serie de temas que empecé a notar y que no vamos a poder trabajar a más profundidad, darían para un seminario. La continuidad de la misoginia y la homofobia en los estados. La Federación Mexicana de Fútbol está loca con los gritos homofóbicos, que todavía algunos comentaristas dicen, no, es una sana tradición mexicana. Es homofobia, gritada al portero contrario. La misoginia, pateas como niña, ambas naturalizadas. El lenguaje y las prácticas en los vestidores. Nos estamos acordando de la película Rudo y Cursi. Sí, qué pasa en los vestidores, cómo se habla entre los hombres, cómo se feminiza a los hombres o se les convierte simbólicamente homosexuales, cómo se habla a partir acerca de las mujeres. Lesionar sin que te marquen falta. Esa práctica, el aprender a lesionar, eso lo he escuchado mucho en el fútbol americano. Las barras bravas, todo el fenómeno de las barras bravas. La foto de la derecha, yo no he visto despliegue policíaco más grande que hace 2 años cuando pude ir a Argentina por primera vez, a Buenos Aires, y vi una cantidad de policías, parecía una situación de guerra, y me enteré que jugaba River contra Boca a la final. Un despliegue policíaco. Uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No sé si algunos de ustedes estuvieron en el estadio cuando América Pumas, el túnel 19, yo estaba del otro lado del estadio, ¿se acuerda, compañero? Sí. Exacto, el túnel 19, donde murieron aplastadas 8 personas en una final de un deporte, de un juego. Sí, yo me enteré hasta el otro día cuando vi las noticias, pero simplemente el llegar al estadio, los caballos atemorizando, realmente me sentía como en el 68 nuevamente. Entonces hay toda una serie de manifestaciones que habría que empezar a revisar.
Aquí está el maratón de Boston. Ahí está la imagen de esta corredora que buscan sacarla. Y le agrego esta imagen. Hay un estudio que hizo el CEI, el Centro de Investigaciones de Género, en donde a partir del grupo de trabajo con mujeres académicas y científicas emerge este concepto, esta autopercepción. Nos sentimos que nos perciben como intrusas en el campo de la ciencia, de la academia, de lo jurídico y también en el ámbito del deporte. Hace poco tuvimos un diálogo con una colega que va a hacer su tesis sobre el fútbol femenil y las reacciones de los hombres ante el fútbol femenil en Querétaro, y preguntándole, oye, ¿y por qué el interés del tema? No, pues yo quería ser futbolista. Hace 12 años, ya hice licenciatura, maestría y ahora doctorado, pero mi papá no me dejó. Entonces está sublimando este deseo de acercarse al mundo del fútbol a través de una tesis. Entonces esto es para que revisemos qué tanto percibimos a las mujeres como intrusas en un campo que es nuestro, de los hombres. Esta mujer, Janet Zacarías, que murió en Canadá en una pelea de box, tenía apenas 2 victorias y 4 derrotas. Se trata de que las mujeres emulen la trayectoria que hemos creado nosotros en el deporte, pero también en las finanzas o en relación con la relación con la naturaleza, o quizá las mujeres nos puedan enseñar cosas nuevas. Las mujeres están denunciando el abuso sexual. Los hombres no nos animamos a denunciar eso, y ha habido abuso sexual también en las escuelas, en las iglesias, en las cárceles. Nos da vergüenza, a las mujeres también les da vergüenza, pero en el ámbito del deporte hay algunas mujeres, el equipo de gimnasia, aquí en el equipo de clavados empezaron a denunciar el abuso sexual. Situaciones de riesgo que se dan sobre todo en estos entrenamientos largos de fines de semana y sobre todo en las giras. Y están empezando a cuidar su salud mental, aunque no ganen tantas medallas. Eso fue interesante de Simone Biles en los Juegos de Tokio. Me repliego, cuido mi salud mental y participo cuando me sienta bien. Lo mismo Naomi Osaka también. Me repliego de torneos, no estoy dispuesta a seguir la trayectoria, aunque eso signifique más dinero, más copas o más medallas. Creo que es interesante la muestra que nos están dando estas mujeres jóvenes, tratando de tener una mayor integralidad como la que planteaba Coubertin. Karen Janet Díaz hace 2 años, en la final de fútbol mexicano, en el campo del arbitraje también las mujeres están avanzando. Y necesitamos equilibrar los referentes. Aquí este chiquillo tapó a Neymar Jr. y puso a Marta de la selección brasileña. Estoy cuidando aquí mi tiempo. Y bueno, que hablar de Megan Rapinoe con la selección norteamericana. Entonces a los hombres nos toca no ser como el 649, esto es en el Parlamento Europeo, en donde con la campaña Me Too las mujeres también dijeron, en el Parlamento Europeo a mí también me han acosado. Y este otro señor no sé si se está durmiendo o nomás esperando que pase el mal momento. Pero el otro hombre más joven, el 651, ella dice, Me Too es nuestra responsabilidad. Si yo puedo afirmar, yo nunca he acosado, bien, pero yo tengo una responsabilidad con los que yo miro que están acosando. Tengo una responsabilidad con el trabajo con los hombres jóvenes para que aprendan prácticas de respeto entre sí y hacia las mujeres. Y si soy entrenador de mujeres, contribuir a lo que hace el deporte. El deporte empodera, potencialmente empodera. Todos los hombres, estamos invitando a los hombres de la UNAM a mirar hacia adentro, no quejarnos tanto de cómo están cambiando las mujeres, o que si están muy enojadas o están presionando mucho, sino empezar a mirar hacia adentro. Y sé que han habido estos talleres de género en el ámbito del deporte universitario, pero habría que empezar a dialogar con otras experiencias. Hay experiencias interesantes en Brasil. Esta es una campaña en donde usan la camiseta verde-amarela, pero también dan un paso adelante en contra de la violencia hacia las mujeres. El segundo cartel, la mujer no es objeto. Una mujer fíjense, yo juego tenis y cuando niño pasaba por una obra en proceso, los albañiles me chiflaban
feminizándome, diciendo, tú no tienes derecho a estar mostrando las piernas. Entonces, mucho peor le ha ido a las mujeres cuando pasan enfrente de una construcción. Esta otra campaña que trata de impactar a nivel comunitario, a nivel de lo que leen los boletines, los periódicos. La campaña en Costa Rica, impulsada por el Instituto de las Mujeres y la Federación Costarricense de Fútbol, que habla del machismo. No, hay una serie de videos animados muy bonitos. Celebremos el juego limpio dentro de la cancha, pero también fuera. Entonces, ¿cómo puede el fútbol, por ejemplo, convertirse otra vez en un espacio familiar y seguro? El día de campeonato en la comunidad, ahí vemos ya niños, niñas, mujeres, hombres. Esto a nivel barrial. Un proyecto Masculinidades y Fútbol 2004, que en 5 países trabajó con entrenadores que son el punto de mediación con las nuevas generaciones de niños y adolescentes. En torno al fútbol, empezar a compartir mensajes de igualdad de género. Esto apoyado por la Organización Panamericana de la Salud y la Fundación Cruyff, de los mejores jugadores que han existido. En general, lo que hemos visto es que estas iniciativas son puntuales, son de corta duración, no tienen continuidad, no son evaluadas debidamente y tienen una cobertura limitada. Con el Club de Fútbol Pachuca, tarjeta roja al machismo. Interesante, yo venía reflexionando cómo los hombres nos cuesta escuchar los signos de alarma, los silbatos, a las faltas que vamos cometiendo. Hablo en plural. De repente hasta la pareja nos saca la tarjeta amarilla y no le hacemos caso. Y de pronto nos encontramos con la tarjeta roja de las maletas afuera de la casa o que ella se va. Esto lo digo a partir de 20 años de trabajo con hombres que ejercen violencia en Jalapa y las historias que escuchamos de los hombres no nos ajustamos a las normas. Estoy generalizando. En general nos enseñan a cómo violar las normas, como un semáforo que me pasé ahorita en la mañana para poder llegar a tiempo. Es parte. Entonces, bueno, aquí en este caso es tarjeta roja en contra de la violencia. Vemos hay un amigo que trabaja estos temas, me dice, ¿por qué se saluda con el puño derecho entre Pumas? Eso no sé, quizá me puedan decir al rato. Pero él es Chiva y él dice, yo voy con mi camiseta Chiva a todos los encuentros, incluso contra el América en el Estadio de Azteca, y en el Estadio de CU es donde más inseguro me he sentido. Es uno de los compañeros que promovió esta campaña con Pachuca. En el Estadio de CU es donde más inseguro me he estado sintiendo, portando una camiseta del equipo contrario. Ahí lo dejo para que lo vayamos revisando. ¿Qué es lo que queremos de la UNAM? Esto es parte de lo que al cierre fueron compartiendo muchas personas. Queremos que la UNAM sea un lugar seguro, empático, de confianza, de seguridad, faro de luz, refugio. Y eso lo queremos también para la sociedad. Todo esto son frases que salieron también en esos diagnósticos participativos. Muchas gracias. Ahora necesitamos que... Ahí viene corriendo. 20 minutos exactos. Sí. Buenos días. ¿Cuántos de aquí son responsables de actividades deportivas en escuelas y facultades? Es que ya nos conocían cuando estuvieron en Morelia, nada más como recordatorio y en lo que hacemos. Ahorita tendría que tocar alguna campana, si esto fueran los toros, para hacer el cambio de tercio. Yo soy Víctor Anaya, trabajo en la SIGU también y fui formado en la Facultad de Ciencias de la UNAM como biólogo. Soy de área 2, una de las áreas en donde, pese a estar profundamente masculinizada, hay un cierto equilibrio, sobre todo de 20 años, 30 años para acá. Aún así, biología curiosamente es una carrera feminizada.
Mis amigos matemáticos de otras generaciones se burlaban de nosotros, las biólogos. Un célebre líder estudiantil del 68 que ya falleció y en cuya tumba no voy a brincar, fue mi amigo y mi maestro de matemáticas. Se burlaba particularmente y decía, no, es que no hay biólogos, todos son biólogas. Eso fue hace no mucho tiempo. Como biólogo, yo empecé a cuestionarme estas cosas a partir de la biología, que es un poco de lo poco que sí medio entiendo. Entonces, tenemos frecuentemente en esta discusión una serie de mitos o de concepciones extrañas sobre cómo justificamos que los hombres somos hombres y las mujeres son mujeres. Y no solamente tenemos estas concepciones, sino todo aquello que no cabe en estas dos categorías, pues no está bien. Médicamente existen estas categorías, biológicamente existen estas categorías, y tendemos a olvidarlas. Son mucho más frecuentes de lo que creemos, pasa mucho más frecuentemente de lo que estamos en general dispuestos a reconocer. Y no sabemos qué hacer con estas situaciones, ni dentro de la medicina, ni dentro de la biología. Entonces me ocurrió que hoy, y redondeando un poco lo que ya nos comentaba Tamara y después nos comentaba Beno, podríamos entrar rápidamente a este tema, revisando la biología detrás del asunto y acabando en cómo esta biología aterriza particularmente en el deporte y qué consecuencias tiene. Son dos casos que yo estoy seguro que ustedes conocen perfectamente, pero vamos a ver si le podemos dar una vuelta de tuerca interesante al asunto. Pues primero les prometo que solamente van a ser 3 definiciones teóricas, todo lo demás va a ser más sencillo, más platicado. Quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en qué queremos decir con sexo. De acuerdo con las RAE, que en biología es algo a lo que no hay que hacerle caso, pero ni modo, es una referencia. Es una condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas. Dice bastante poco. Otra referencia de un texto un poco menos alejado de la biología se refiere a un conjunto de características de los individuos de una especie que los divide en masculinos y femeninos, hacen posible la reproducción sexual. Sexo se define por los gametos que produce el organismo. Okay. Entonces, es una definición más o menos funcional. En el caso de los humanos, estos son nuestros cromosomas, ¿no? Cada uno de nosotros tiene 22 pares de cromosomas que definen buena parte de nuestros caracteres, y luego hay estos que están en el círculo rojo, que son los cromosomas sexuales, el par 23, XX cuando somos mujeres, XY cuando somos hombres. Hasta ahí, la biología nos dice que la cosa es así, la medicina concuerda completamente, de hecho fue al revés, encontró a través de la medicina y la biología la adoptó, y esto es lo que pasa. Biológicamente así es como definimos que un hombre es hombre y una mujer es mujer. Muy bien. Cuando estamos, bueno, esto es nada más una foto que uso un poco para burlarme, porque la bola que se ve ahí, chiquita, eso es el cromosoma Y. Eso es de lo que presumimos. No más. Esa bolita es de la que presumimos. El otro es el cromosoma X. De hecho, lo que sí sabemos es que esa bolita es un derivado degenerado del cromosoma grande. Es evolución, no pasa nada, no quiere decir nada sobre nuestra cualidad, nada más para la próxima vez que pensemos en nuestro cromosoma Y, a lo mejor somos un poco más modestos si nos pensamos de otra manera, ¿no? Bueno, cuando estamos en desarrollo, estamos en el útero materno, todos los mamíferos, esto es común a todos los mamíferos. No es así para otras especies de animales. Antes de la 8ª semana, por ahí de la 4ª, no está bien diferenciado de qué sexo somos. Por eso cuando hacemos vamos al médico con nuestra pareja embarazada y hacemos una revisión, no nos pueden decir el sexo del feto o del bebé hasta por ahí de la 8ª semana. No sabemos. ¿Por qué? Porque no se ha diferenciado. Biológicamente tenemos la potencialidad de tener cualquiera de los dos sexos y tenerlos cualquiera de los dos sexos de manera funcional, y es lo que se muestra aquí arriba. Cuando estamos enfrentados al ambiente que corresponda, en principio, biológicamente correcto, debidamente entrecomillado, eso se desarrolla hacia órganos sexuales y aparato urogenital masculino o femenino, según corresponda. Si hay andrógenos o si no los hay. Y si hay otra hormona que evita, que logra que este túbulo, que es lo que daría las trompas de falopio, involucionen o no involucionen.
Cuando algo sale raro, cuando no tenemos un segundo cromosoma sexual, el camino natural de cualquier mamífero es desarrollarse hacia lo femenino. Lo masculino involucra un retroceso en el desarrollo y un reenrutamiento del desarrollo. Por eso, entre otras cosas, hay un cierto retraso de unos cuantos días en el retraso fetal masculino. Entonces, esto es un poco lo mismo que les estaba mostrando. Arriba, en la sexta semana, no sabemos todavía si el producto va a ser hombre o mujer, varón o hembrita, decía el abuelo de mi ex esposa, un señor de 1900. Pero yo recuerdo cuando me felicitó, me dijo, qué bueno que tuvo un varoncito. Las hembritas son más complicadas. Eso decía. Así, además, las hembritas, no las niñas. Hacia la octava semana se empieza la diferenciación, todavía no es absolutamente claro si va a ser hombre o mujer, pero verán que es prácticamente idéntico. O sea, no hay manera de que eso con un ultrasonido sepamos a ciencia cierta que es, ¿no? Después de la 12ª semana uno ya puede saber si el producto va a ser niño o niña con sus salvedades, ¿no? Con cierto margen de error. Bueno. Sabemos que el cromosoma Y tiene un grupito de genes que son muy poquitos, que se llaman SRY. Sabemos que si se los trasplantamos al cromosoma X femenino, podemos crear un macho artificial, un macho funcional, relativamente funcional, con 2 cromosomas X, que debería ser una hembra. No se ve, pero créanme que este es un macho con sus características normales y esta es una hembra con las características de un macho. Tiene un pene, testículos y todo, ¿no? Estos genes son los que nos logran la masculinización. Bueno, hasta ahí está todo bien, hasta ahí está todo claro. La biología nos dice claramente cuándo se puede distinguir un hombre, cuándo se puede distinguir una mujer, y no hay discusión al respecto, aparentemente. Si ustedes ven esto, estamos todos de acuerdo. Ella es una mujer, ¿no? Tiene todos los caracteres clásicos que atribuimos a un cuerpo femenino, excepto que ella padece una cosa que se llama síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Su cuerpo es absolutamente incapaz de reconocer que vivió en un ambiente embebido de testosterona, producida por los testículos que tiene guardados ahí. Nunca decían los testículos. La historia de esta chica es particularmente triste porque ella es una mujer. Se dio cuenta de que no era una mujer biológica el día que se casó, el día que quiso embarazarse. Y no podía embarazarse. No había tenido jamás periodo, ¿no? Eso es normal en este síndrome. Pero no se pudo embarazar y entonces después de hacerle 20,000 estudios se dieron cuenta de que era imposible embarazarse porque era biológicamente un hombre. Sin embargo, esta fue socializada como mujer y vivió el resto de su vida como mujer, porque eso es lo que ella se asume. Y además, el resto de la sociedad la consideraba una mujer, excepto por esa cualidad. Este es otro ejemplo de lo que se llama intersexualidad y antes malamente llamábamos hermafroditismo. Gracias. Esto se llama hiperplasia adrenal congénita. Esto lo que hace es dañar hay un daño en las glándulas suprarrenales y eso genera un nivel tal de estrés que el cuerpo femenino empieza a producir grandes cantidades de testosterona y lo que ello produce es que, por ejemplo, una adolescente que todavía no estaría en condiciones de tener periodo menstrual ya presenta vello donde no correspondería y, por ejemplo, en este caso desarrolla algo que se denomina macroclítoris. Estas personas son normalmente socializadas como mujeres. Y en el extremo inferior derecho, no sé si se alcanza a ver, les puse la frecuencia con lo que esto ocurre. Esto ocurre en 1 de cada 15,000 bebés nacidos vivos. Es muy frecuente. Y el caso anterior se da en 1 de cada 20,000 niños, bebés nacidos. Son muy frecuentes estos casos. Así es que a lo mejor tendríamos que volver a pensar si el fundamento biológico de lo que estamos considerando típicamente masculino o típicamente femenino en realidad está siempre ahí a rajatabla como nos lo hemos comprado. Y ahora les voy a platicar de 2 casos que estoy seguro que ustedes conocen. Caster Cermeña. Ella es una mujer sudafricana que corre en diferentes distancias, 300, 400 y 800 metros.
En el Mundial de Atletismo de 2009 en Berlín, se le acusó primero de haber hecho trampa, porque sus niveles de testosterona son particularmente altos. Finalmente se le acusó, y estoy usando la palabra acusar a propósito, de ser hombre, porque tenía niveles particularmente altos de testosterona. Ella aparentemente tiene síndrome de insensibilidad a los andrógenos. No se sabe qué tiene porque eso no se ha liberado y no se va a hacer nunca, se supone, liberar exactamente su condición médica. Sin embargo, ha continuado una carrera, no pudo participar en un montón de competencias, y lo que se está haciendo para obligarla, para permitirle que vuelva a participar, lo cual ya está haciendo y ya está ganando medallas nuevamente, es obligarla a tomar hormonas feminizantes, pastillas anticonceptivas. Ella no ve la testosterona, simplemente la produce, no la ve. ¿Para qué fregados la quiere? No tenemos evidencia médica de que la testosterona aplicada a una mujer o a un hombre realmente lo haga mucho mejor o la haga mucho mejor deportivamente. No tenemos evidencia científica al respecto. Sin embargo, a ella la estamos obligando a tomar hormonas para que pueda competir como lo que es, como una mujer. Ella es 2% en promedio mejor que el resto de sus compañeros deportistas. La estamos juzgando porque es 2% mejor. La estamos juzgando porque tiene una cantidad de hormonas que no corresponde a lo que decimos que debería corresponder. Hormonas que no le sirven para nada porque su cuerpo no las procesa. Es como si tuviera insensibilidad a la insulina. Espero aquí nadie lo tenga, pero ustedes producen insulina como si no pasara nada, pero su cuerpo la ignora olímpicamente. Es lo mismo. Es absurdo que le estemos haciendo estas cosas. Estamos confundiendo, entre otras cosas, su género con su sexo. Dutee Chave, ella padece hipoandrogenismo. Ella produce mucha más hormonas masculinas de lo que debería. Su condición está presente entre el 5 y el 10% de las mujeres y tiene que ver, en muchos de los casos, con ovarios poliquísticos. Es mujer. La quisieron obligar a tomar también hormonas feminizantes porque tenía una cuenta un tanto mayor de lo que correspondía. Se negó. Dejó de competir, se fue a todo tipo de juicios y ganó. Recientemente se declaró además homosexual, lo cual no tiene que ver con la cantidad de hormonas, es simplemente para diferenciar su sexo de su condición de género y de su preferencia sexual. Género, entonces, es esta construcción social que parte de la diferencia sexual, de lo que se supone que tenemos entre las piernas. Nos indica el rol que nos corresponde satisfacer como mujeres u hombres. El género nos dice qué cosas están prohibidas, explícita o implícitamente, para las mujeres y también para los hombres. Y esto no significa que no tengamos las mismas capacidades. El orden patriarcal establecido nos señala desde que nacemos hasta dónde se puede llegar si se es mujer y también si se es hombre, como ya nos comentaba Beno hace un momento. Y la última definición lo prometo. El orden patriarcal o patriarcado, lo menciono solo porque venía como parte de la definición anterior. Es este sistema de reglas y patrones que hemos construido como sociedad que norma lo que hombres y mujeres somos. Estos patrones conducen a oportunidades desiguales de acceso a beneficios materiales y simbólicos en prácticamente todos los aspectos de las esferas sociales. Los dos ejemplos que les comento son muy buenos ejemplos de cómo estas ideas preconcebidas de cómo es un hombre y cómo es una mujer nos están dejando o no hacer a ciertas personas. Lo que tiene Dutee Chave, lo de los ovarios poliquísticos, es la condición más frecuente en las mujeres que tienen exceso de testosterona. No es la trampa, es un padecimiento. ¿Por qué criticamos a estas dos personas y no criticamos a Lance Armstrong? No por su escándalo de dopaje, eso lo hicimos ampliamente, sino porque tiene el corazón 30% más grande que sus compañeros competidores, o porque tenía una palanca particularmente buena al tener el fémur un poco más largo, lo cual le da una ventaja. Eso es genético. Es mecánicamente mucho más adecuado. Tiene además un nivel de acidosis mucho más bajo que el deportista promedio, el deportista de alto rendimiento promedio, lo cual le da también, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, una gran ventaja. Y aún así, nunca lo juzgamos por eso.
Lo consideramos un superdeportista, un superhombre. ¿Por qué a Carsten no la consideramos una superdeportista? Si el problema que tiene, el problema también es genético, tiene el mismo asunto, es exactamente lo mismo, pero a una la juzgamos y al otro lo elogiamos. Lo mismo pasa con Michael Phelps. Curiosamente es de la misma serie de fotografías que usó Beno. Michael Phelps también tiene una mayor resistencia a la acidosis que el resto de sus compañeros nadadores. Tiene mayor flexibilidad en los hombros, lo cual evidentemente cuando uno es nadador da una ventaja física. También esto es una ventaja genética. A él no lo juzgamos, a él lo premiamos. Y lo premiamos un montón de veces, como puede ver. Y otros temas para pensar, porque parte de la idea era dejar algunos temas sobre la mesa de para dónde tendríamos que ir teniendo las discusiones en el deporte, y de hecho para dónde ya van. Y lo está haciendo el Comité Olímpico. Está interesante. Deportistas transgénero. Laurel Hubbard, la primer deportista transgénero que se dedica al levantamiento de pesas de Nueva Zelanda. Compitió desde las Olimpiadas pasadas y ahora volvió a competir. Las Olimpiadas que acaban de concluir, bueno, el año pasado, son las Olimpiadas en donde más personas transgénero abiertamente declaradas transgénico han competido. Y hay otro ejemplo paradigmático, Pin, futbolista canadiense de la primera liga del fútbol canadiense. Y uno más, Mara Gómez, jugadora de la primera liga de fútbol en Argentina. Y finalmente otra cosa que también podríamos estar pensando, y que de hecho ya ocurrió en Tokio, los equipos mixtos, equipos de carreras de 2 y 2. ¿Por qué no podemos empezar a pensar las cosas un poco de otra manera? Muchas gracias.